Juan. Dígame, profe. Ok. Puede grabar. Puede grabar. Ok. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Ok, hemos visto varias cosas. Vamos a borrar el tablero. Recordemos que estamos viendo la antiderivada o integral indefinida. ¿Sí? Teníamos varias fórmulas. Las dos fórmulas que teníamos eran la integral de dx o la antiderivada de dx es x más una constante c cualquiera, y la integral indefinida de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c. Esta fórmula tiene una restricción. La restricción es que n debe ser distinta de menos 1 porque obviamente no se puede dividir entre 0. ¿Verdad? Esa es 1, 2, 3. Decíamos que la integral del coseno de x es el seno de x más una constante c. ¿Por qué? Es importante porque la derivada del seno de x más una constante c es la derivada del seno, que es coseno, de x más la derivada de la constante, que es 0. Es el coseno. ¿Ya? Y la integral del seno de x por dx es menos el coseno de x más una constante c. Por la misma razón, porque la derivada de menos el coseno es menos el seno, menos el más seno, más la derivada de c, que es 0. Así que la c. 4, 5. También teníamos que la integral de e a la x por dx es e a la x una constante c. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Así que su antiderivada también es igual, ¿verdad? 6. Si no hay problemas, continuamos con la 6. La 6 será el caso cuando n es igual a menos 1. Cuando n es igual a menos 1, tendríamos aquí la antiderivada o integral indefinida de x a la menos 1 por dx, que es lo mismo que dx entre x, integral indefinida, y eso es logaritmo natural de x más una constante c. Y eso es así porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces ya tenemos esas 6 fórmulas para el cálculo de las integrales. Además, teníamos las siguientes propiedades. Teníamos la integral indefinida de una constante por una función de x es igual a, vamos a ponerlo más a la izquierda, porque ahí no va a caber. La antiderivada o integral indefinida de k por f de x
de X es K por la integral de f de X. Será propiedad 1 y la propiedad 2, la suma. La antiderivada de f de X más g de X es igual a la suma de las integrales f de X más la integral de g de X. ¿Ya? Entonces tenemos esta, pues, si es recta, entonces es recta. Si es recta, entonces es recta aquí. Entonces estas dos son propiedades y estas son fórmulas. Ok. Entonces, pongan atención que sobre todo este tema es tema de examen. Cuando es el examen final, el 18, ¿no? Lo pusieron muy lejos. Pero bueno, vamos a respetar eso. Pregunta. ¿No habíamos dejado algunos problemas para hacer? No, profe. Ok. Bueno, entonces, habíamos practicado algunos problemas. Habíamos iniciado el método de sustitución. ¿Ve? En el método de sustitución, por ejemplo, digamos que yo tengo que integrar X por el seno de 1 menos X al cuadrado por dx. Quiero desarrollar o encontrar cuál es la función cuya derivada me da esto. X seno del ángulo 1 menos X al cuadrado. Entonces, allí, utilizando el método de sustitución, yo voy a sustituir U por el ángulo. ¿Sí? Haciendo sea U el ángulo es 1 menos X al cuadrado. Entonces, voy a derivar el ángulo con respecto a X, de U de X. De U de X. Voy a hacer, esto se llama también cambio de variable o por sustitución. ¿Ve? Entonces la derivada de U con respecto a X es menos 2X. ¿Sí? Entonces voy a pasar el dx, esto lo tomo como un cociente. Du de X se toma como un cociente. Tomándolo como un cociente sería du, paso el menos 2 al otro miembro, menos 2, y eso me queda X por dx. Aunque la derivada no es un cociente, ¿sí? Du de X no se define como un cociente. Recordemos que la derivada es un límite. ¿Ya? Es un límite de un cociente. Sí. Pero por algo se ha denotado como un cociente, ¿ve? Y es que en el cálculo de las integrales, cuando hacemos el uso de la sustitución, tomamos la derivada U' o du de X como si fuera un cociente. Entonces despejando X de X. ¿Por qué? Porque aquí tengo X y aquí tengo dx. Entonces eso me demuestra que la sustitución es buena. Entonces hacemos la sustitución. Al hacer la sustitución, ¿cómo queda?
queda igual. Integral de seno de, ya no va a ser 1 menos x cuadrado, sino de u. Y x por dx es du sobre menos 2. Menos du sobre 2. ¿Ve? Tengo que hacer la sustitución total. Y luego la constante, aquí la constante es menos un medio, utilizando la propiedad 1, la constante sale hacia afuera del signo de integral, menos un medio, la antiderivada o integral indefinida del seno de u por du. Entonces eso es menos un medio por esa antiderivada que según la fórmula 4 es menos coseno de u. Vamos a poner menos coseno de u más una constante c. Más una constante c. Así que esto va a ser multiplicando menos y menos es más un medio coseno de u, pero u voy a sustituir por lo que es. U es 1 menos x al cuadrado más una constante k. Si quiere puede hacer la anotación donde k es igual a menos un medio por c. La constante que sale aquí, menos un medio por c, la llamo k para poner la respuesta en términos positivos. Ahí está la solución. Pregunta. Ok. Lo bueno de la integral es que usted puede comprobar su resultado por derivación, porque la integral de una función significa encontrar una función cuya derivada me da la función que estoy integrando. ¿Me explico? Entonces, yo puedo hacer la comprobación derivando esta función. Vamos a hacer la comprobación. ¿Eh? Comprobación. Por derivación. Yo voy a derivar un medio coseno de 1 menos x al cuadrado más una constante k. Voy a derivar. Voy a calcular esa derivada. Eso es un medio por la derivada del coseno, que es menos el seno del ángulo. ¿Qué más? Aquí es un producto, voy a indicar con punto ahí para que se vea bien. Por la derivada del ángulo. ¿Cuál es la derivada de 1 menos x al cuadrado? La derivada de 1, que es 0, no se escribe, menos 2x. La derivada de x cuadrado, que es 2x, exacto. Más la derivada de la constante k, que es 0, porque es una constante. Entonces, menos por menos, ¿cómo queda? Y el 1 medio se va con el 2 y menos por menos queda en más, así que eso es x seno de 1 menos x al cuadrado, que es la función del integrando, ¿ves? La función del integrando. Y eso me dice entonces que esta respuesta es correcta. Pregunta. ¿Ya? Así que usted, aparte de saberse bien esta fórmula, tiene que saber derivar.
Porque si yo le digo compruebe por derivación su respuesta, es esto lo que tiene que hacer, derivar. Pregunta. Bueno, qué bien que no hay preguntas. Vamos a seguir adelante con los 26 gatos. 25 gatos ahí. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a mantener las propiedades ahí para que las vean en forma didáctica. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Esto hay que practicarlo. Esto es como las derivadas, ¿verdad? Que si no se practican, no se aprende. Tiene que ponerlo en práctica. Otro ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene que calcular la raíz cuadrada, la integral de la raíz cuadrada. Vamos a tener, digamos que tenemos 3x raíz cuadrada de. Y entonces aquí digamos que tenemos 4 menos x al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces, obviamente, si se le presenta un problema así, a ver la fórmula, no hay ninguna que se parece. La única que se parece, que aquí hay un radical, sería la 2, pero está sola. N es cualquier número, incluso fraccionario, distinto de menos 1. ¿Ya? Entonces aquí hacemos el método de sustitución. ¿Qué vamos a sustituir? Aquí. Vamos aquí. Sea U igual. ¿Qué sería U? X la raíz 4 menos X al cuadrado, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Ariana. Bueno, esa es la sustitución. 4 menos X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando derivamos de U de X, derivada de 4, 0, menos 2X por X. ¿Ya? Entonces hacemos el despeje de X que tenemos aquí. ¿Ve? Entonces tenemos du sobre menos 2 es igual a X por dx. Entonces eso va a ser igual a el 3 por la propiedad 1 sale hacia 3 integral de x por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado por dx. Vamos a poner la raíz allí, sería 3 integral de, entonces vamos a hacer la sustitución. Entonces aquí queda raíz cuadrada de u, esto es u, así que raíz cuadrada de u y x por dx es du sobre menos 2. Du sobre menos 2. El menos 2 aquí es una constante, pero está en el denominador, así que cuando sale como menos un medio, ¿no? Por la integral de x, la raíz cuadrada de u, es u a la 1 medio por d. Entonces aquí vamos aquí va a ser menos 3 medios por u a la 1 medio por du. Utilizamos la
la fórmula 2. La fórmula 2 sería U elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más la constante, más una constante. Bueno, aquí debería haber un paréntesis, pero haciendo cambio de variable, nada más utilizamos la constante C, igual que en el otro, ¿no? Aquí realmente habría un paréntesis y menos 3 medios se tiene que multiplicar por C, pero hacemos el cambio de variable y entonces siempre me va a resultar más una constante C. ¿Sí? Entonces, voy a hacer 1 medio más 1 es 3 medios, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que eso es menos 3 medios. Aquí es U a la 3 medios sobre 3 medios. Sí, ¿verdad? Entonces, el 3 medios se puede simplificar con el 3 medios. Y quedaría entonces así. Igual, igual, entonces aquí sería menos U a la 3 medios más una constante C. Cambio de variable porque la variable original no es U, sino X. Así que U es igual a 4 menos X al cuadrado elevado a la 3 medios más una constante C. Esa es la respuesta, ¿verdad? Que se puede verificar por derivación. Todas se pueden verificar por derivación. Pregunta. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Acá arriba. Este es el ejemplo 2. Vamos con el ejemplo 3. Vamos a suponer que usted tiene que derivar de X sobre 4 más 3X. Tiene que derivar eso. Que integrar esa función. Entonces observen que la X está abajo y además de eso está acompañado por un 3 multiplicando a la X y un término 4 que se le suma. Así que usted repasa su formulario, su recetario en el lenguaje de ustedes, de los farmacéuticos, pasa su recetario y no hay nada que se parece, ¿verdad? No hay nada. Entonces, ahí tiene que utilizar la sustitución adecuada para que se parezca a una de las fórmulas. ¿Cuál es la sustitución adecuada? ¿Quién me dice? U igual Ana Alonso. ¿Está o no está Ana? No está Ana, es de las que faltan. Así, ahí está, Ana. ¿Cuál sería la sustitución adecuada? La derivada de la división, profesor. Bueno, entonces lo que estoy bueno, U, la U apropiada es el denominador. 4 más 3X.
esa es la U apropiada. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé que esa es la U apropiada? Porque puede ser esa o puede ser U, puede ser igual a 1 sobre 4 más 3x, o puede ser 1, eso no sirve, esa no nos sirve. O puede ser U igual a X, tampoco resuelve. U igual a X no resuelve nada, porque va a obtener la misma integral pero con otra letra. U igual a X, nunca pensemos eso. U igual a una constante, tampoco, porque cuando deriva es 0 y por ahí no hay nada que para sustituir 0. Esa no. Usted tiene que escoger entre esta y esta. Si escoge esta y usted deriva U, entonces se le va a complicar porque tiene esto elevado a la menos 1, se le complica. Así que mejor tomemos la que dijimos al principio. Ya, así que vamos a borrar aquí. Tomemos eso. Entonces, derivando de U de X, la derivada de 4 que es 0, más 3. La derivada de 3x que es 3. Entonces, despejo de x de u sobre 3 es igual a dx, que lo tenemos aquí arriba. Quiere decir que haciendo esta sustitución, la integral se convierte en igual. Integral indefinida de dx, que es du sobre 3, sobre 4 más 3x, que es u. ¿Ve? Entonces, cuando usted hace una selección de u y hace la sustitución es buena siempre que me dé otra integral, pero en términos de u. No debe haber x. Porque si hay una x por ahí, entonces la sustitución no es buena. Entonces, esto se puede aplicar la propiedad 1 que la tenemos aquí al lado, la constante 1/3 sale la integral de u sobre u. Y esa nos fijamos en el recetario. ¿Se parece? No. ¿Se parece? Bueno. ¿Se parece? No. Esta sí se parece porque tenemos dx sobre x. Aquí tenemos du sobre u. Tiene el micrófono prendido. Apáguelo. La 6 se parece. El logaritmo natural de u. Así que esto es igual a, vamos a ponerlo aquí, igual, esto es 1/3 logaritmo natural de u más una constante c. Debe haber un paréntesis ahí, pero nuevamente le explico, ¿no? Que 1/3 por c es lo mismo que 1/3 por c es lo mismo que una constante k cualquiera. Así que queda así. Entonces, pongo
la variable original, o sea, 1/3 logaritmo natural de u, pero u es 4 más 3x más una constante c. Esa es mi respuesta. ¿Ya? Voy a hacer la verificación en este caso. Verificación. Por derivación, tengo que derivar la respuesta obtenida es 4 más 3x. Sí, 4 más 3x. 4 más 3x más una constante c. Derivo eso. Su derivada es 1/3 por la derivada del logaritmo natural, vamos a expresarlo, más la derivada de c, que sabemos que es 0. Así que esto es 1/3. La derivada de ese logaritmo natural es 1 sobre 4 más 3x por la derivada de 4 más 3x, que es 3, más la derivada de c', como es una constante, es 0. El 1/3 se va con el 3, pues son factores, y queda 1 sobre 4 más 3x, que es precisamente la función que estoy integrando, de 1 sobre 4 más 3x. Pregunta. Sí, esto hay que practicarlo. Bueno. Vamos a borrar este primer problema, el problema anterior. Y entonces, el método de sustitución es un método muy versátil, porque usted puede, por ejemplo, resolver, a veces hay cosas integrales de una función que son bien raras, pero que con la sustitución adecuada usted puede resolver. Por ejemplo, si vamos a decir que usted tuviera seno de x por el coseno a la 10 de x por dx. ¿Sí? Entonces usted tiene que, como usted sabe que la derivada del coseno es menos el seno, bueno, entonces usted hace u como usted sabe que la derivada del coseno es el seno, que lo tiene aquí, entonces u apropiado es u igual a el coseno de x. Su derivada de u de x, la derivada del coseno es menos el seno de x, que lo tiene aquí, pero no tiene menos, entonces eso es lo de menos porque puede multiplicar por menos 1 ambos miembros y tiene menos du es igual al seno de x, y el de x acá dividiendo pasa multiplicando por dx. Entonces tiene seno de x por dx, ¿se dan cuenta? Entonces la integral se convierte en seno de x es menos du
Entonces queda coseno. Bueno, coseno dijimos que es U. Así que queda U a la 10. U a la 10. Y seno de X por dx, seno de X por dx es menos de U. Entonces la integral, ¿cómo queda? Integral indefinida de el negativo va para adelante. U a la 10 de U. ¿Sí? Entonces voy a continuar acá al lado. Continuando acá al lado. Sería entonces menos, igual, ¿no? Menos la integral de U a la 10 por du. Utilizo, me fijo en mi recetario, ¿verdad? La 2. ¿Ves? La 2. N es igual a 10. Así que eso es menos U a la 10 más 1, que sería 11, sobre 10 más 1, que es 11, más una constante C. Así que eso es igual a menos U. Mi U original es coseno a la 11 de X sobre 11 más una constante C. Esa es mi respuesta. Que se puede verificar también por derivación. Pregunta. Bien. Entonces nada más tienen que practicarlo. Vamos a borrar acá. Bueno. Ok. Mire, esto se puede generalizar. ¿Ya? Porque si el exponente, aquí cuando el exponente es 10, pero si fuera cualquier exponente P, hace la misma sustitución, nada más que aquí va a ser el resultado menos coseno de P más 1 sobre P más 1, más una constante C. ¿Estamos? Ok. También integrales de la forma seno a la P por coseno de X también se hacen entonces, pero no con esta sustitución, sino la sustitución adecuada. ¿Cuál sería? Vamos a ver quién me dice. Vamos a borrar aquí. Vamos a decir que tiene que hacer ese problema. Con P cualquier número. ¿Cuál sería la sustitución adecuada? A ver. Juan, sustitución adecuada. Sustitución adecuada. Jason, Abraham, Vivian, Ana, Alonso, la otra Ana no está. Diego. Profesor, si es el mismo problema, también sería que coseno es menos seno X. La diferencia es que ahora ya no tenemos un índice, un exponente definido. ¿Cuál va a ser U? U igual. El coseno de X. No. 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 ¿No hace seno de X? El seno de X. El seno de X, porque eso es lo que usted deriva y la derivada del seno es coseno. Y eso es lo que tiene, coseno de X por dx. Ok, entonces U va a ser seno
seno de X. Entonces, du de X es coseno de X, la derivada. Entonces, du es igual al coseno de X por dx, que es lo que usted tiene aquí, ¿ve? ¿Ya? Entonces, quiere decir que esta integral se va a transformar en u, que es el seno u a la p, por coseno de x, que es du, du. Y esta es una integral que por la fórmula 2 directamente es u a la p más 1 sobre p más 1 más una constante c. Es decir, va a quedar igual a u, que es seno de p más 1 de x, sobre p más 1. P más 1 es el exponente. Se puede poner aquí, así, p más 1 sobre p más 1 más una constante c. Ya. Por costumbre, siguiendo la vieja costumbre, de poner el exponente aquí, más 1, entre el nombre y el ángulo, que es X, sobre P más 1, más la constante C. ¿Ya? Si le piden verificar por su resultado por derivación, entonces deriva todo esto y obviamente va a obtener esta función. Pregunta. Bueno. Profe, entonces sería el valor que tenga el exponente cuando se trata de trigonométrica multiplicada. Cuando tiene combinaciones de seno y coseno, entonces usted pone, mire, se lo puede aprender así, puede mecanizarlo así. Combinaciones de seno y coseno, entonces usted pone u, la base del exponente. Usted localiza el exponente, entonces la base de la potencia esa donde está el exponente es su u, cuando tiene combinaciones de seno y coseno. Si tiene seno por coseno, entonces cualquiera de las dos formas es buena. ¿Ya? Ok. ¿Listo? Ok, entonces vamos a ver. Este método que hemos aplicado se llama integrales por sustitución. ¿Ya? Hay otro método que vamos a ver, integrales por ¿cómo que se llama ese método? El nombre, ¿cómo le llaman? El nombre, por sustitución, es una sustitución, pero una sustitución de dos variables, u y v. Ese se llama por entonces, por sustitución doble, pues, sustitución doble, o vamos a ver. Técnica de integración.
Estas son técnicas de integración por sustitución y sustitución doble. Okay. Bueno, eso se la explico ahora después. Integración por parte, ese es el nombre. Integración por parte. Es una sustitución también, pero es una doble sustitución. ¿Sí? Integración por parte. Por partes, es una doble sustitución. Entonces, miren, vamos a explicar ese método. Bueno, ya tenemos estas dos propiedades que las podemos utilizar siempre que sean necesarias. Acuérdense, estas dos propiedades. Vamos a borrarlas y tenemos el recetario ahí. Ese recetario tienen que aprenderse. Es fácil aprenderse. Si usted sabe derivar bien, es fácil aprenderse ese recetario. Entonces usted tiene, ok, vamos a suponer que usted tiene dos funciones, U y V, y tiene su producto y quiere, digamos, derivar ese producto. La derivada de ese producto, vamos a decir que U y V son funciones de X. Entonces la derivada de ese producto, como es un producto, es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero de U. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo expresamos así con esa notación. Entonces, si tomamos integrales en ambos miembros, entonces la integral de la derivada de U por V es igual a la integral de U por dV más V por du. Y aquí, según las propiedades, eso es la integral de U por dV más la integral de V por du. ¿Sí? Y acá tenemos en este miembro izquierdo, tenemos algo muy interesante. Miren, la antiderivada, porque la integral es una antiderivada. La antiderivada de la derivada, el efecto de una anula la otra. Es como decir, elevar al cuadrado y tomar la raíz cuadrada, o la raíz cuadrada, elevarlo al cuadrado. Entonces el efecto de una operación anula la otra y nos da solamente U por V. Así que despejando la integral de U por dV, tendríamos entonces que la integral de U por dV es igual a, pasando este para allá, sería U por V menos la integral de V por du. Y integración por parte, la técnica esa es el uso adecuado de esta fórmula. La pueden poner como una fórmula aparte. ¿Sí? Ya, esta es una fórmula que ahí usted hace
una sustitución. Si usted tiene una integral de esta forma, usted hace U, selecciona su U, selecciona su U de V, entonces selecciona U, selecciona DV. Entonces, por integral, aquí usted encuentra U. Y por derivada, aquí encuentra du. Aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí por integral, usted encuentra U. Por derivada, usted encuentra du. Entonces, si al hacer esta sustitución le resulta una integral que usted puede resolver, entonces la sustitución es adecuada. No sé si me explico. Entonces la sustitución le resuelve el problema. Vamos a suponer, vamos a decir que, bueno, ya esta es la fórmula del método. Vamos a borrar aquí lo que hicimos para encontrar la fórmula. Ya, esta es la fórmula del método. Ahí la tenemos. Ya, vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que usted tiene que integrar x a la x por dx. X. ¿Ya? Entonces aquí usted tiene que elegir U y DV. U y DV. ¿Sí? Entonces aquí observen que el U yo puedo poner, digamos, X. Y el DV siempre estará asociado con DX. Entonces, si U es esto, X, entonces DV va a ser lo demás. Lo demás es E a la X por DX. ¿Ya? Entonces, el DV siempre tiene que estar acompañado con el DX. ¿Listo? Entonces, aquí, si U es igual a X, entonces DU será igual a DX. Es como si usted derivara, ¿no? DU de X es igual a 1, entonces DX pasa al otro miembro, pasa multiplicando. Cuando multiplica 1 por DX es DX. Y acá, entonces, V lo calcula por integración. V va a ser la integral de dv de esto, pero dv es e a la x de x, que es esto. Y eso por fórmula directa es la 5. La 5 es e a la x. Más una constante C, pero vamos a ver que esa constante siempre se va a anular. Pero vamos a ponerla para que ustedes se cercioren después que esa constante siempre se va a eliminar, entonces la podemos omitir en el paso intermedio. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Quiere decir entonces que esta integral se va a convertir en, aquí está la fórmula del método, U por V. U es X de U. U aquí está. Por V, que es E a la X
más C. E a la X más C. Vamos a poner entre paréntesis. Menos, dice, la integral de V, que es E a la X más C, E a la X más C, por du es de X. Entonces esto es por dx. Pregunta hasta ahí. Entonces la sustitución, uno se da cuenta que la sustitución da resultado si la integral que usted obtiene es una integral conocida. Esta integral, ¿ve? Es una integral conocida. Es la regla 5 más la regla más la constante que sale afuera y la regla 1. Así que es una integral bien conocida. Así que hago los cálculos. Esto va a ser igual. Voy a escribirlo todo acá. X, E a la X por dx es igual a X por E a la X más C menos esta integral, que las puedo separar de una vez, la integral de E a la X de X menos C, que es la constante, por la integral de X. Entonces voy a multiplicar aquí sería X, E a la X más C por X, o X por C, es lo mismo. Menos integral de E a la X de X es E a la X. Bueno, menos la integral de C por dx, la 1 es X, más, entonces, una constante K, la constante de integración K. Mire que Cx y aquí tengo menos Cx, se anulan y me queda X, E a la X menos E a la X más una constante K. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo vamos a verificar que eso está correcto. Por derivación, vamos a derivar el resultado X, E a la X menos E a la X más una constante K. Esta es la verificación de que el método funciona. Entonces tenemos la derivada del primer término menos la derivada del segundo término más la derivada de K, que es 0. Bueno, igual. Aquí tenemos la derivada de un producto, ¿ves? El producto, que es el primero, por la derivada del segundo, vamos a indicarlo, más la derivada de X, que es 1 por el segundo, menos la derivada de E a la X, es E a la X más 0, que es la derivada de K, que es una constante. Bien, y entonces aquí la derivada de E a la X es E a la X, y entonces aquí es más E a la X menos E a la X, se van, ¿ves? Entonces eso es X, E a la X, y esa es la función original que tenemos aquí, ¿ves? X, E a la X, acá. Así que obtuve la función del integrando. Entonces se cumple la verificación. Preguntas del método. Bueno, esto hay que practicarlo. Yo no voy a avanzar a otros métodos si no se practica eso. Por eso vamos a
a enviarle unos problemas para que practique. Profesor, disculpe, el estudiante Abraham Rodríguez tuvo complicaciones con la computadora y se tuvo que salir de la reunión. Ah, ok, está bien. Y también todos los demás que no pusieron, imagínense si hay 26 solamente. Ahí faltan un pocotón de gente. Están teniendo muchas complicaciones. Bueno, yo después le mando, primero le voy a mandar problemas que practiquen y después le mando una tarea. Ok, estos 8 problemas que le vamos a mandar ahí es para que practiquen. Vamos a tomarle foto. Katiuska está, yo le voy a enviar a Katiuska porque creo que la representante del grupo tampoco está, ¿verdad? Y yo no sé qué le ha pasado, de repente no tiene ni hasta celular. Ok. Enviarle a Katiuska. Bueno. Ahí está, la primera parte, Katiuska ya la envié para que usted la reenvíe, ¿sí? Gracias. Entonces, para que practiquen esos problemas. ¿La clase hasta qué hora es? Son 2:15. 2:15, ok. Bien, entonces, ok. Vamos a borrar. Bueno, estas fórmulas deben de saberse. Vamos a borrar aquí. Integración por parte. Aquí tenemos la fórmula. Vamos a ver otro problema de integración por parte.
Vamos a suponer que usted tiene este otro problema. X logaritmo natural de X por dx. ¿Ve? También se hace por partes. Usted selecciona U y dv adecuada. ¿Sí? Esta E a la X seno de X de X también se hace por parte. Usted selecciona U y dv adecuada. Bueno, vamos a hacer primero esta. Vamos a hacer primero eso. Sí, ok. En esta, ve, entonces, aquí vamos a poner U igual X y dv igual logaritmo de X. ¿Ve? Lo que usted sabe integrar, eso pone como dv. Usted sabe integrar. Bueno, vamos a hacer una sustitución aquí, una selección. Y después hacemos la otra selección si no nos funciona. Sí, entonces, bueno, vamos a tomar intencionalmente la que no funciona para que ustedes vean cómo es este asunto. Vamos a tomar U igual X y entonces dv, logaritmo natural de X por dx. El dv siempre debe estar acompañado con el dx. Vamos a subrayarlo allí para que no se les olvide ese asunto. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Aquí derivamos. La derivada de u es dx. O du es igual a dx. O du de x es igual a 1 y luego pasamos el du al otro miembro. Acá entonces v es igual a la integral del logaritmo natural de x de x. Ahora le pregunto yo, ¿usted conoce fórmula para esto? No, ¿verdad? No lo conoce. No lo conoce. Porque la que se parece es la integral de dx entre x, es logaritmo natural de x más una constante c. Pero aquí está integrando el logaritmo natural de x. Así que como esto no lo conozco, entonces esta selección no me resulta. No resulta. No resulta. Porque voy a obtener una integral que, ¿ve? Por du que es de x, voy a obtener una integral. Si aplico el método sería u por v. U por v. De u por v. U es x. Por v que es esta integral. ¿Ve? Que no la conozco. Menos
la integral de v que no conozco por du que es de x. ¿Ve? Entonces no conozco esto. Entonces no funciona. No funciona. Como no funciona, entonces seleccionamos la otra forma. U igual y dv igual. U, tomamos logaritmo natural de x. Y dv sería x por dx. Mire que el dv siempre tiene que estar acompañado con el dx. ¿Ya? Siempre. Bueno, entonces aquí derivo la derivada de u de x es 1 sobre x. 1 sobre x, esto es lo mismo decir que du es 1 por dx. Y aquí entonces v es la integral de x de x, que es x al cuadrado sobre 2, más la constante c. Pero igual que en el ejemplo anterior, todas esas constantes c, las constantes intermedias, se anulan. Así que no la utilizamos, ¿ya? En el paso intermedio no la utilizamos. Entonces, la integral va a resultar, la integral de x, logaritmo natural de x va a resultar u por v, de u que es logaritmo natural de x por v, que es x al cuadrado sobre 2 logaritmo de x, menos, aquí está la fórmula, integral de dv, que es x al cuadrado sobre 2 por du, y du es 1 sobre x por dx. ¿Ve? Es esto que está aquí. ¿Bien? Y entonces simplifico x cuadrado con x al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x. Aquí hago la simplificación, el 2 sale hacia afuera como un medio. Y aquí queda x de x. Y esta integral sí la conozco. Como esta integral sí la conozco, la integral que nos resulta, entonces el método funciona. Entonces sería x al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos un medio esta integral que es x al cuadrado sobre 2 más la constante c, escribo una sola constante c. ¿Sí? Y aquí puedo poner 2 por 2, que es 4 de una vez. Aquí sería 4. En lugar de 2, 4. Ahí está la respuesta. Pregunta. Usted puede hacer la comprobación por derivación. Deriva este resultado y va a obtener la función integrando, o sea, x, logaritmo natural de x. ¿Pregunta? Bueno. Bien. Vamos a este caso, si no hay pregunta. Pero déjame tomar un poquito de agua. Mamá, ¿cuándo supuestamente echan plata en la cédula? Ponen plata los del gobierno en la cédula. Para el micrófono.
¿Tienen alguna pregunta? Todo entendido, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a borrar este porque este es largo. Este problema es un poquito largo, así que vamos a... Ok. Vamos a borrar este. Ya se hizo. Entonces, vamos a ver este problema. Este problema, seleccionamos U y DV adecuado. Vamos a hacer una primera selección y si vemos que no nos resulta, la cambiamos. U igual E a la X y DV igual seno de X de X, esto lo sé hacer. Ya sé integrar eso porque, bueno, entonces aquí dv es la derivada de e a la x, que es e a la x, e a la x por dx. Y acá v es la integral del seno de x por dx, ¿verdad? Esa integral del seno es, a ver, ¿quién me dice? Si se las aprendieron. Coseno. Menos ¿qué? Coseno. Menos coseno. Menos coseno de x, porque la derivada de menos coseno, menos es más seno. Entonces ya, ok. Listo. Entonces va a resultar, mire lo que pasa aquí. Va a resultar lo siguiente. Igual, voy a aplicar la fórmula que está aquí. Ya, está aquí la tienen, no la he borrado. U por V sería menos E a la X por el coseno menos integral de V, que es menos coseno de X por du, que es E a la X de X. Igual. Vamos a, pero aquí hay muchos signos negativos. Menos por menos, que es más. Este menos sale. Así que es más. Esto es menos E a la X más integral de E a la X. Lo vamos a poner primero por el coseno de X
d a la x. ¿Ves? Entonces, esa es lo primero que nos resulta una integral, esta, si me hubiera resultado una más complicada, entonces la sustitución no sirve. Pero como hemos obtenido una parecida a la anterior, entonces si aplicamos la misma selección o una selección parecida al principio, voy a obtener seguramente una integral parecida a esta, la cual se me va a sumar con esta. Así que la sustitución sí vale. Entonces, para hacer esta, yo voy a hacer la sustitución nuevamente. U igual e a la x y dv igual coseno de x por dx. Aquí derivo. Du es igual a e a la x de x. Y aquí integro. V es la integral de dv, que es coseno de x por dx, y esa integral es, la integral del coseno es seno de x. Más la constante esa que no se utiliza ya, sabemos por qué. Entonces, voy a obtener, aquí voy a poner esta separación, entonces, va a resultar lo siguiente. Miren, tienen que abrir bien los ojos. La integral de e a la x seno de x va a ser igual a menos e a la x más esta integral que está aquí. ¿Sí? Lo que usan lentes. Miren, Diego, más esta integral que está aquí, pero haciendo esta sustitución, entonces aplico nuevamente la fórmula. Va a ser u por v. U por v. Entonces va a ser e a la x por el seno de e a la x menos integral de, aquí está la fórmula, v, que es el seno de x por du, que es e a la x de x. ¿Me explico? Entonces eso va a ser, vamos a escribirlo eso de una forma un poco más clara, menos e a la x más e a la x seno de x menos la integral de esta, la ponemos adelante, e a la x seno de x de x. ¿Qué hemos obtenido? La misma integral original, de aquí está. Pero lo bueno es que aquí es negativo. Como es negativo, cuando la paso al otro miembro, ¿cómo pasa? Positivo. Positivo, y se suma con esta porque son igualitas. ¿Ya? Así que dos veces esta integral, pasando al otro miembro, estas integrales que se suman es igual a menos e a la x más e a la x seno de x. Entonces quiere decir que la integral que nos pedían, nada más tengo que dividir entre dos ambos miembros. Divido entre 2. Escribimos esta positiva primero. E a la x
seno de x menos e a la x sobre 2, ya lo pasé, sobre 2, más la constante c que siempre, o k, como sea, de la constante de integración. Pregunta. Entonces, en ese problema, vemos que utilizamos 2 veces la sustitución por parte. Ahora, vamos a comprobar si ese resultado es correcto. Comprobación o verificación. Verificando por derivación. Tengo que verificar que esta derivada e a la x seno de x menos e a la x sobre 2 más una constante c me da la función integrando, o sea, e a la x seno de x. Vamos a ver si me da esta. Si me da esa derivada, entonces es correcto. Entonces aquí separo en 2, ¿ve? Aquí tengo 2 términos. E a la x seno de x sobre 2 menos e a la x sobre 2 más c prima. Entonces aquí tengo la derivada de esto, que es una constante, por la derivada de este, que es la derivada de un producto. Es el primero por la derivada del seno, que es coseno. Más la derivada de e, que es e mismo, por el seno. Ya cierro paréntesis ahí. Menos la derivada de e a la x sobre 2, e a la x sobre 2, más 0. Bueno, entonces, allí hay que ver qué error cometimos. Aquí 1, aquí 2, este 3. Ah, pues claro. Sí, es que yo me comí esto de aquí. Y nadie me preguntó. Este de aquí, ¿dónde está? Este coseno, ¿dónde está? Nada más que puse e menos e a la x, ¿ves? Ahí faltó el coseno. Oh, bueno, vamos a ponerlo aquí. Menos menos e a la x coseno de x más este integral. Entonces este integral aquí sería menos e a la x coseno de x más esto menos esto. Aquí es lo que hace falta. Aquí lo ponemos acá. Igual menos e a la x coseno de x más esto por esto. Entonces acá vamos a borrar, vamos a poner como es aquí y aquí también. Entonces sería menos
e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Pongo este primero. Dos. Ok. Pongo este primero. Este es el primero. Menos e a la x coseno de x sobre 2 más la constante c. Ok, entonces vamos a hacer la verificación aquí. Aquí sería estoy derivando esto menos aquí coseno de x más la constante c. Estoy derivando esto. Separo esto menos e a la x coseno de x sobre 2. Entonces sería 1/2. Ok, vamos a borrar entonces aquí, porque aquí falta. Ok, sería el primero, 1/2 por el primero por la derivada del seno, que es coseno, más la derivada de el primero, que es e a la x por seno. Ya, el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, menos e a la x por la derivada del coseno, que es el seno. El coseno es menos el seno, la derivada. Así que como es menos, aquí queda más sobre bueno, nada, sobre 2, ya el 1/2 lo sacamos. Más la derivada de este por el segundo, pero como es menos, queda en menos. ¿Explico? Menos coseno, queda menos. Menos e a la x coseno de x. Más 0, que es la derivada de la constante. 0. Entonces, se va, ¿quién se va? Se va este con este. Y estos dos son igualitos, se suman. Así que con 1/2 se simplifican. 2 e a la x seno de x. El 1/2 se va con el 2 y queda e a la x seno de x. Justamente, ve, aquí lo tengo. Justamente lo que debíamos probar. E a la x seno de x. Entonces está bien la comprobación. El resultado era el esperado. Pregunta. ¿Ve? Entonces, para que vean, uno se puede equivocar, pero cuando uno verifica, uno se da cuenta, hay algo malo. Y nos dimos cuenta que aquí nos comimos, es la hora del almuerzo, yo creo. Pregunta. Hasta las 2:15 me dijeron. O 2:30. Bueno, entonces. 2:15, profe. Son las 2:15 exactamente. Si no hay pregunta, Vivian. Disculpe, ¿habría parcial sobre este tema? ¿O este último tema?
Bueno, yo creo que, para ver, nos falta la clase de el jueves y las dos últimas clases. ¿Cómo hacemos? Yo creo que podemos hacerlo, sí, pero es que faltarían ver las integrales definidas. Y esa no la vamos a ver en rigor, sino vamos a ver la definición y vamos a utilizar la propiedad, o sea, sin las consideraciones, sí, para avanzar, sino si vemos la justificación de todo, no avanzamos. Y entonces yo creo que sí tengo tiempo, porque el jueves, que tenemos 3 horas, yo puedo introducir ahí de una vez el cálculo de las integrales definidas y ver algunas aplicaciones para el cálculo de área. Y, si me apuro un poco, área y volumen. Yo creo que sí podemos hacer un parcial, porque así se estarían preparando para el examen semestral. Porque la otra opción es dejarlo todo para el semestral. Pero esa opción no es muy didáctica para ustedes, porque no tendrían la preparación. Además de eso, hay tareas que yo les voy a dejar ahora o mañana, se las envío sobre esto, el cálculo de integrales. ¿Ya? Así que yo creo que sí, vayan pensando en la última clase, sería el 20, ¿cuánto? No, ya no sería sería como el 3, no, sería como el 4, la última clase. La última clase sería el 4, que sería el último parcial. O bueno, también podemos ponerlos a hacer tareas, y nos vamos así. Y déjenme pensarlo, porque si les pongo más tareas y todo, entonces se lo pregunto en el examen, puede ser también una solución. Si le pongo examen de esta parte, sería el último día, sería el 4 de diciembre. Si le pongo la prueba parcial. Si no se la pongo, entonces aprovechamos ese último día y hacemos unas prácticas más, y entonces todo eso lo pasamos para el semestral. Claro, le pondría un poquito más de tarea para que ustedes trabajen, ¿no? Y trabajen, como siempre, en compañía, pero aprendiendo, ¿no? Eso de copiarse el procedimiento y todo sin entender, eso no les sirve de nada. De nada, porque se estarían engañando ustedes mismos. Me explico, porque si, digamos, van bien en las tareas y eso, pero en las pruebas se cayeron, ya ese es un indicio de que se copiaron vilmente. ¿Sí o no, Ana? Ok. Ok. Vivian tiene una buena letra, parece arquitecta. Tú no estuviste en arquitectura. No, profe.
Oh, sí, pero tienen una letra como si fuera computadora. Ok. Quedamos ahí, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el próximo jueves. Pórtense bien, estudien, practiquen esto ya en los libros, en YouTube también pueden encontrar bastante ejemplos. Ok. Nos vemos entonces, cuídense. Nos vemos, profe. Profe. Gracias. Bueno, profe, gracias. Cuídense. Carolina González.